Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. ¿Qué hace que una marca exitosa, a veces icónica, se tambalee hasta casi desaparecer? Uno tiende a pensar en la competencia, un mal producto, algo que se ve venir. Pero los materiales que tenemos hoy sobre la mesa nos cuentan una historia mucho más enrevesada. Una donde los enemigos, a menudo, están dentro de casa o en los despachos del poder. Totalmente. Hoy nos sumergimos en los casos de 5 marcas muy conocidas en el mercado mexicano que, después de un éxito arrollador, se encontraron al borde del abismo. Y lo fascinante, como apuntas, no es que sea una simple crónica empresarial de subida y bajada, es casi un thriller. Exacto, un thriller corporativo, porque vamos a analizar cómo el fraude descarado, la ambición desmedida y las decisiones gubernamentales pueden convertirse, en la lápida de una compañía. Partimos de un análisis en vídeo muy detallado y varios textos que desglosan los factores clave. La idea es desentrañar los hilos que conectan estas historias, desde estafas automovilísticas y guerras de refrescos hasta supermercados que se autosabotearon. Y veremos 3 grandes fuerzas en juego: el fraude, la ambición y la intervención política. Patrones que se repiten y que nos dicen mucho sobre cómo funciona realmente ese ecosistema. De acuerdo, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por el primer tema, que es quizá el más indignante, el fraude. Y lo que uno de los documentos que manejamos llama la marrullería como estrategia empresarial, que, para que nos entendamos aquí en España, sería una mezcla de picaresca, engaño y muy mala fe. El caso estrella, sin duda, son los coches FAW. El caso de los coches FAW es de manual. Fueron traídos a México en 2008 por el empresario Ricardo Salinas Pliego. Y la puesta en escena fue espectacular. El propio presidente de la República de entonces, Felipe Calderón, los presentó con bombo y platillo. La promesa era potentísima. El coche para la gente pobre, una solución de movilidad accesible para quien nunca había podido permitírsela. Recuerdo el revuelo que se montó. Parecía una democratización del automóvil. Pero lo que me llama la atención en las fuentes es que la trampa no estaba solo en el producto, que ya era malo de por sí, sino sobre todo en la financiación. ¿Cómo funcionaba exactamente esa estafa? Pues era un mecanismo perverso muy bien diseñado. Los coches se vendían a través de créditos de Banco Azteca, que, claro, también es propiedad de Salinas Pliego. Los informes los describen como esquemas de pagos infinitos y contratos leoninos. Un coche que en el concesionario costaba entre 70.000 y 114.000 pesos mexicanos, al cabo de 8 años de pagos semanales, terminaba costando cerca de 400.000 pesos. ¡Qué barbaridad! Sí, casi 4 veces su valor. Estabas comprando un coche y pagando 4. Y encima, la calidad era inexistente. 0 estrellas. 0. No tenían ni frenos ABS, ni airbags, nada. El material del vídeo que hemos visto es muy gráfico en este punto, mostrando cómo los materiales eran tan malos que los consideraban nacidos muertos. Hay detalles que parecen de comedia si no fuera porque arruinaron a miles de personas. Totalmente. Se cuenta que los coches perdían agua del radiador a los pocos kilómetros de salir del concesionario. Pero lo peor es que no había una red de talleres autorizados, no había refacciones, como llaman en México a los repuestos. Si se te rompía algo, te quedabas con un pisapapeles muy caro. Claro. El supuesto plan de exportarlos a Estados Unidos, claro, fracasó estrepitosamente. El resultado final fue desolador. 5.000 clientes abandonados a su suerte, muchos de ellos en la bancarrota por una deuda impagable. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más oscura. Porque cuando el fraude se hizo evidente y la gente, lógicamente, empezó a protestar, ¿qué pasó? El poder político que había apadrinado el lanzamiento intervino. Exacto. Los documentos indican que el presidente Calderón frenó las protestas y colaboró directamente con Salinas Pliego para limpiar su imagen. Se pagó para silenciar el tema en los medios y en menos de una semana los coches desaparecieron de la venta, se esfumaron. Es un ejemplo brutal de cómo el poder político puede proteger a un actor económico incluso cuando el fraude es masivo y público. Es que este tipo de malas prácticas de jugar en los límites de la ética y la ley no siempre son hacia afuera, hacia el cliente. A veces, la batalla se libra dentro de la propia empresa, contra sus trabajadores. Es una excelente conexión.
El caso de Chiclets Adams, ya bajo el paraguas de la multinacional Mondelez, lo ilustra a la perfección. En 2021, la empresa despidió de forma injustificada a 500 trabajadores. Algunos llevaban más de 30 años en la compañía. El objetivo, según denuncian los propios afectados, era claro: evitar pagarles las liquidaciones que les correspondían por ley. Los empleados hablaban de terrorismo sindical, acusando a su propio líder sindical de estar conchavado con la empresa, que al final les pagaba lo que ellos llamaban bicocas. Bicocas, es decir, una miseria. Cantidades ridículas para lo que legalmente les pertenecía. Es otra cara de la misma moneda: maximizar el beneficio a cualquier coste, ya sea engañando al cliente o explotando al trabajador. Exacto. Y esto nos lleva a una idea interesante. Hemos visto el fraude deliberado. Pero, ¿y si el mayor enemigo de una empresa no es un plan malvado, sino algo que parece positivo, como el éxito descontrolado? ¿Se puede, literalmente, morir de éxito? Es una pregunta clave. Y el caso de Bicola parece un ejemplo de manual. Pasamos del fraude a la ambición que mata. Es que la historia de Bicola es fascinante. Una empresa peruana del grupo AGE que entra en México en 2002 con una estrategia que fue una genialidad. En solo 7 años consiguieron hacerse con el 20% del mercado de refrescos. En México, el país de Coca-Cola. ¿Y cuál era su secreto? ¿Cómo lo hicieron? Su estrategia tenía 3 pilares. Primero, el precio. Era un 30% más barata que la competencia. Segundo, el formato. Introdujeron botellas familiares gigantes de más de 3 litros, algo perfecto para la economía familiar mexicana. Y tercero, y esto fue clave, la distribución. Se enfocaron en las tienditas. Las pequeñas tiendas de barrio. Eso es, el corazón del consumo popular en México. No intentaron pelear en los grandes supermercados. O sea que no es solo crecer, es no olvidar por qué creciste. Su superpoder eran las tienditas. Y lo que pasó es que lo cambiaron por una batalla que no podían ganar. Es como si un luchador de judo, que es imbatible en el cuerpo a cuerpo, decidiera retar a un campeón de los pesos pesados en un ring de boxeo. Es la analogía perfecta. El error fatal, que en las fuentes se describe como un acto de pura ambición, fue precisamente ese: abandonar su mercado principal, las tiendas de barrio, donde eran los reyes, para lanzarse a una guerra frontal y carísima contra Coca-Cola en los grandes supermercados. Un terreno que no dominaban en absoluto. Hay una cita del director de Grupo AGE que es demoledora. Si creces de manera acelerada y no estás preparado correctamente, pierdes el foco. Eso nos pasó en México. Y las consecuencias fueron brutales, ¿no? Brutales. Pasaron de tener un 17% del mercado a desplomarse a un 6,5%. Un suicidio estratégico en toda regla, provocado por querer ser algo que no eran. Es que ese patrón de autosabotaje por exceso de confianza es increíblemente similar a lo que le ocurrió a la Comercial mexicana. Estamos hablando de una cadena de supermercados con un arraigo brutal en el país, famosísima por campañas míticas como Julio Regalado. Para que nos hagamos una idea, Julio Regalado en México es una institución, casi como aquí las rebajas de enero o la campaña de Navidad. Perder eso es perder una parte del alma de la marca. Y su caída también se describe como un caso de autosabotaje de manual. En un momento de máxima confianza y expansión, decidieron comprar los 5 establecimientos que la cadena francesa Auchan tenía en México. Parecía un movimiento lógico para crecer. Pero el diablo estaba en los detalles. Y en la macroeconomía. El error de cálculo fue doble. Por un lado, subestimaron por completo los enormes gastos operativos que implicaba integrar esa nueva estructura. Pero el golpe mortal vino por otro lado. No previeron la devaluación del peso mexicano frente al dólar, que llegó a ser de hasta un 10%. La deuda que habían adquirido para la compra estaba en dólares. Ay, el pecado original de la deuda en moneda extranjera. Exacto. De repente su deuda se volvió impagable. Las cifras que se manejan en los informes son mareantes. Llegaron a acumular una deuda de 140 millones de pesos diarios. Era una sangría insostenible. Un momento, ¿me estás diciendo que después de esa compra desastrosa y con esa deuda millonaria, simplemente se la vendieron a la competencia? Suena a rendición total. ¿Cómo fue esa venta? Fue exactamente eso, una rendición. Al borde de la quiebra, no tuvieron más remedio que vender la mayor parte de la empresa a su gran competidor, Soriana.
Uno de los análisis lo describe sin rodeos como una oferta de garage, casi un regalo. Soriana se quedó con la marca, con la campaña exclusiva de Julio Regalado y con la mayoría de los inmuebles. Otro gigante que cae, no por un ataque externo, sino por sus propias decisiones. Es increíble cómo el fraude y la ambición pueden ser tan destructivos. Esto nos lleva al último bloque, que es quizás el más complejo: el papel del gobierno y la regulación. Porque no siempre es un villano, como en el caso FAO. A veces una ley puede destruir una empresa para, sin querer, dar a luz a otra. Una especie de fénix corporativo. El caso de Pascual y su marca Boeing es absolutamente fascinante en este sentido. Es una historia increíble, casi una saga, que se puede desglosar en 3 actos, y en los 3 hay una intervención estatal como detonante. El primer acto es la ley que la destruyó para crearla de nuevo. En 1982, el gobierno de Miguel de la Madrid decretó un aumento salarial obligatorio para todos los trabajadores. El dueño de la empresa original, Pascual S.A., un empresario llamado Rafael Zamudio, se negó en redondo a pagarlo. Alegaba que la medida le llevaría a la quiebra. Y por lo que parece no iba de farol, le llevó a la quiebra. Le llevó a la quiebra, pero no como él esperaba. Los trabajadores iniciaron una huelga durísima que se prolongó más de 3 años. Finalmente, la empresa quebró. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. Los propios trabajadores, a través de sus sindicatos, se organizaron, tomaron el control de los activos de la empresa en quiebra y la refundaron. Así nació la Cooperativa Pascual que conocemos hoy. Una decisión gubernamental fue el catalizador de todo el proceso. De las cenizas de una empresa capitalista nació una cooperativa obrera. Una historia asombrosa. Pero la lucha no terminó ahí, ¿verdad? No, ese fue solo el primer acto. En el segundo acto, ya como cooperativa, se enfrentaron a lo que las fuentes llaman trabas de gobiernos neoliberales. El principal problema eran los terrenos de su fábrica en Ciudad de México, que eran muy valiosos porque contenían pozos de agua. A pesar de que Andrés Manuel López Obrador, que en aquel momento era jefe de gobierno de la ciudad, intentó expropiar los terrenos para adjudicárselos a la cooperativa, la justicia, descrita en los textos como cooptada por el poder económico, falló en su contra. Tuvieron que mudarse. Vaya, otro obstáculo político, pero esta vez en contra. ¿Y el tercer acto? ¿Dónde estamos ahora? El tercer acto está ocurriendo ahora mismo. El reciente aumento del impuesto especial, el IEPS, a las bebidas azucaradas, una medida de salud pública para combatir la obesidad, puso en jaque a la cooperativa. Sus productos Boeing son zumos y néctares con alto contenido en azúcar. Parecía que podía ser el golpe de gracia. Sin embargo, en lugar de hundirla, la regulación la ha obligado a reinventarse a marchas forzadas. Es decir, la necesidad agudiza el ingenio. Exactamente. Están desarrollando nuevas líneas de bebidas sin azúcar y renovando toda su maquinaria para poder ofrecer un producto más saludable y adaptarse a la nueva ley. Una vez más, es una regulación estatal la que está definiendo su destino, forzándolos a innovar para sobrevivir. Es increíble cómo una misma fuerza, la intervención estatal, puede tener efectos tan radicalmente distintos. Y para ver la otra cara de la moneda, la más cínica, solo tenemos que volver un momento al caso de Big Cola y su guerra perdida contra Coca-Cola. Es el contrapunto perfecto. En esa batalla, el gobierno mexicano no fue ni mucho menos un árbitro neutral. Los documentos señalan que Coca-Cola ganó un litigio clave sobre el etiquetado de los productos gracias a la ayuda del gobierno mexicano. Esto demuestra, según los análisis, que la multinacional estaba muy bien posicionada con las autoridades. Esa decisión judicial desgastó financieramente a Big Cola y muestra cómo la regulación también puede ser usada como un arma para favorecer a los poderosos y eliminar a la competencia. La espada de doble filo de la que hablábamos. Por un lado, crea una cooperativa y la obliga a innovar. Por otro, ayuda a un gigante a aplastar a un rival emergente. Entonces, si recapitulamos, el patrón es muy claro. El éxito o fracaso de estas marcas en México no dependió solo de la calidad de su producto o de su precio.
Hemos visto cómo el fraude premeditado y protegido políticamente, como en el caso FAU, la ambición mal gestionada, como en Big Cola y Comercial Mexicana, y las complejas y a veces contradictorias intervenciones del Estado, como en el caso Boeing, fueron factores absolutamente decisivos. Lo que emerge de todo esto es un ecosistema empresarial donde la supervivencia parece una partida de ajedrez con reglas ocultas. No basta con ser bueno en el mercado, con tener un buen producto que conecte con la gente, es crucial saber navegar las corrientes políticas y regulatorias. Y lo que es más preocupante, se ve cómo la corrupción y el favoritismo pueden actuar como fuerzas invisibles que protegen a los fraudulentos, como vimos con Salinas Pliego, y sabotean a competidores legítimos, como le ocurrió a Big Cola, sin importar la popularidad o el éxito que tuvieran inicialmente. Y esto nos deja con una última idea para reflexionar, que se menciona de pasada en las fuentes. Se dice que la nostalgia del consumidor es un factor clave que ayuda a mantener vivas a marcas como Boeing, que tienen ese fuerte arraigo emocional de varias generaciones. Lo que plantea una pregunta final muy interesante. En un mercado donde, como hemos visto, la corrupción, las maniobras políticas y los errores estratégicos pueden ser tan determinantes, ¿qué papel juega realmente la lealtad del consumidor? ¿Puede la nostalgia ser un motor económico lo suficientemente fuerte como para proteger a una marca de estas fuerzas externas tan poderosas? O, por el contrario, es simplemente un factor sentimental que, en el mejor de los casos, solo consigue retrasar lo inevitable. Una pregunta que queda en el aire. Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. 3x3, el podcast de la semana.